Coordenadas curvilíneas, un cambio de coordenadas es una transformación que tiene esta forma. Entonces tenemos a X en función de V y W, Y en función de V y W y Z en función de V y W. Es decir, nosotros vamos a tener una terna ordenada en términos de V y W y la queremos representar en términos de X, Y, Z. Vamos a hacer un cambio de coordenadas del sistema V y W al sistema X, Y, Z. Y para poder hacer ese cambio, pues vamos a utilizar estas ecuaciones de transformación. Es decir, nos permite saber cómo voy a obtener la coordenada en X partiendo de expresiones en términos de V y W. ¿Cómo obtendré la coordenada en Y partiendo en términos de V y W? ¿Y cómo voy a obtener la coordenada en Z partiendo de términos en V y W? Entonces estoy diciendo que X es una función escalar que depende de V y W, Y es una función escalar que depende de V y W, y Z es una función escalar que depende de V y W. Entonces, a partir de estas funciones escalares, puedo encontrar una función vectorial que va a tener esta forma. R es mi función vectorial que depende de V y W, que está compuesta por estas tres funciones escalares, en I, en J y en K. F1 en I, F2 en J y F3 en K, donde U, V y W son las nuevas coordenadas del punto R y se les llama coordenadas curvilíneas. Ok, bueno, entonces, se considera que las funciones escalares F1, F2 y F3 son diferenciables y que la transformación, por tanto, es invertible. Es decir, existirán funciones diferenciables G1, G2 y G3 para las cuales U estará en función de G1, que es X, Y, Z, V en función de G2, que estará en términos de X, Y, Z, y W en función de G3, que estará en términos de X, Y, Z. Y tal es que la transformación va a ser única, lo cual implicará que para cada terna en términos de X, Y, Z, debe existir una y solo una terna en términos de U, V y W, y viceversa. Para cada terna en términos de V y W, existirá una sola terna en términos de X, Y, Z. Esto se puede demostrar, o esto es equivalente a suponer que el jacobiano de la transformación de X, Y, Z a V y W no se anule. Es decir, que el jacobiano de la transformación de X, Y, Z en términos de V y W sea distinto de cero. Y ustedes, les decía la vez pasada, se preguntarán, ¿y qué es eso del jacobiano? Ah, vamos a ver qué es el jacobiano. Entonces, el jacobiano es un determinante que se forma con el gradiente de mis funciones X, Y Z. Entonces, en el primer renglón escribimos el gradiente de X, en el segundo renglón el gradiente de Y y en el tercer renglón el gradiente de Z. ¿Por qué? Porque el jacobiano es este triple producto escalar o producto mixto. El producto del gradiente de X, producto punto con el producto cruz del gradiente de Y con el gradiente de Z. Esto es un triple producto escalar o producto mixto que se puede calcular a través de este determinante. Entonces, la solución de este determinante se le llama jacobiano de X, Y, Z con respecto a las variables V y W. Y se puede denotar de cualquiera de estas tres formas. Entonces, jacobiano de X, Y, Z con respecto a V y W. Jacobiano de X, Y, Z con respecto a V y W, o derivada parcial de X, Y, Z respecto a V, W. Muy bien, bueno. Entonces vamos a continuar. Ahorita seguimos con los ejercicios. El concepto de coordenadas curvilíneas. Sistema de coordenadas curvilíneas es un sistema más general. En R2, dos familias de rectas o dos líneas coordenadas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al punto M de coordenadas A y B, que es una coordenada curvilínea que está, este punto M se obtiene con la intersección de dos curvas o de dos líneas coordenadas. Aquí tenemos las líneas coordenadas V igual a una constante y las líneas coordenadas o curvas U igual a una constante. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, para entender mejor el concepto de coordenadas curvilíneas, tenemos aquí un punto en el sistema coordenado XY. Este punto tiene coordenadas X0, Y0. Perdón, este punto tiene coordenadas X0, Y0 y se obtiene con la intersección de dos líneas rectas. Esta línea recta vertical tiene por ecuación X igual a X0 y esta línea recta horizontal tiene por ecuación Y igual a Y0. Entonces, la intersección de dos líneas rectas, de dos curvas curvilíneas, da por resultado un punto. Aquí tenemos otro sistema de referencia
Este es el sistema polar. Tenemos un ángulo, perdón, una línea recta que se conoce como radio vector y tenemos ρ, que es el radio de esta circunferencia. Entonces, la intersección de esta circunferencia, esta curva con esta línea recta, nos da este punto que tendrá coordenadas ρ0, θ0. Ese es nuestro punto en el sistema curvilíneo polar. El punto P tiene coordenadas ρ0 y θ0, donde ρ0 es una circunferencia centrada en el origen y de radio ρ0. Y θ0 es el ángulo que forma el radio vector respecto a la horizontal. Muy bien, perfecto. Entonces, un sistema coordenado curvilíneo se llamará ortogonal si las líneas coordenadas son ortogonales en todas partes. ¿Cómo vamos a poder verificar eso? Más adelante lo vamos a hacer. Entonces, un sistema curvilíneo será ortogonal, vamos a regresarle, un sistema coordenado curvilíneo será ortogonal si las líneas coordenadas son ortogonales en todas partes. ¿Cómo se va a verificar eso? En unos instantes lo vamos a revisar. Bueno, entonces aquí tengo una función vectorial f que está formada por la función escalar f1 por el vector unitario de 1 más la función escalar f2 por el vector unitario de 2 más la función escalar fm por el vector unitario em. Entonces, esta función vectorial f es una función que está definida en un conjunto S que es un subconjunto de Rn y que mapea a Rm con n igual a m. ¿Eso qué haría? Si la función vectorial mapea de n a m, donde m y m son iguales, pues habíamos dicho que cuando la función vectorial convierte vectores de una dimensión a vectores de la misma dimensión, entonces esa función recibe el nombre de, ¿se acuerda? ¿Campo? Campo vectorial, muy bien, perfecto, perfecto. Entonces vamos a estudiar las funciones vectoriales donde n sea igual a 2 o n sea igual a 3. Entonces tenemos esta función vectorial f que depende de u y v, que está formada por la función escalar f1 en i más la función escalar f2 en j. Entonces sus ecuaciones de transformación serían x es igual a f1 en términos de u y v y y sería igual a f2 en términos de u y v. O tenemos esta otra función vectorial que es un campo vectorial que mapea de R3 a R3. Entonces tenemos a la función vectorial f que depende de v y w, que a su vez está formada por la función escalar f1 en i, f2 en j y f3 en k. Y sus ecuaciones de transformación son x igual a f1 que depende de v y w, y igual a f2 que depende de v y w, y z es igual a f3 que depende de v y w. Observen, nosotros cuando estábamos analizando curvas decíamos, esta es la ecuación vectorial de la curva y estas serían sus correspondientes ecuaciones paramétricas. ¿Se acuerdan? Solamente que aquí esto ya no es una curva, porque en las curvas, ¿cuántos parámetros aparecen? ¿Se acuerdan? 1. 2. En las curvas solo aparece uno. Un solo parámetro, no lo olviden. Esa es la característica de las curvas, que aparece un solo parámetro. Entonces, nuestra función vectorial es una función vectorial de variable escalar porque metemos números reales y obtenemos vectores. En este caso, metemos un vector y obtenemos otro vector. Por eso vamos de R2 a R2. Bueno, entonces esta es la función vectorial que describe a nuestro campo vectorial y estas serían sus ecuaciones de transformación para cuando depende de dos variables. Y aquí cuando depende de tres variables, esta es mi función vectorial y estas son sus ecuaciones de transformación. ¿Cómo creen que se obtuvieron de esta a esta? ¿Cómo, si tenemos la ecuación vectorial, cómo obtenemos estas ecuaciones de transformación? ¿Cómo se imaginan? Si, por ejemplo, les dan la función vectorial y les piden las ecuaciones de transformación, ¿qué harían para obtenerlas? Igualamos un vector genérico. Ajá, exacto, igualamos al vector genérico, así de simple. Entonces aquí tenemos a nuestra función vectorial que depende de v, que está compuesta por estas dos funciones escalares. Entonces igualamos al vector genérico x en i más y en j, y entonces para que los vectores sean iguales, x tendría que ser igual a f1 y y tendría que ser igual a f2. Aquí igualamos al vector genérico de componentes x, y z, entonces x debería de ser igual a f1, y igual a f2 y z igual a f3. Es muy sencillo, simplemente es comparar con el vector genérico. Muy bien.
Bueno, entonces decíamos, el jacobiano de la transformación, si nuestro campo vectorial depende o es de dimensión 2, entonces nuestro jacobiano quedará de esta forma. Entonces, ¿quién me puede decir cómo se lee esta expresión? ¿Cómo dijimos que se lee? Adelante, Luis Fernando, te escuchamos, gracias. Sería el jacobiano de X y Y con Ajá, respecto de U y V. exacto, exacto. Y se puede notar también así, como derivada parcial de x y y respecto de u y v. ¿Y cómo se calcula? A través de esta estrategia, que es un determinante, donde en el primer renglón, ¿quién dijimos que iba? La ¿Quiénes son? derivada parcial. Ajá, pero ¿quiénes son estas derivadas parciales que están formando? ¿Se acuerdan? En el primer renglón con respecto Ajá. de X. El gradiente de x, el Ah, sí, el gradiente de x, gradiente de que X. son las Y el derivadas segundo, parciales, ajá, de x respecto de u y de x respecto de v, ajá, y en el segundo renglón, el gradiente respecto de Y, ¿no? el Bueno, gradiente de y, el gradiente de y. Exacto, exacto. Entonces aquí está la derivada parcial de y respecto de u y la derivada parcial de y respecto de v. Muy bien, perfecto. Entonces, estas son las notaciones para el jacobiano de la transformación cuando x y y dependen de u y v. Ok, muy bien. Bueno, ahora si tenemos la transformación t definida por la transformación t, x es igual a x en función de u y v y y igual a y en función de u y v, donde x y y son diferenciables y la transformación t es invertible, entonces podemos encontrar la transformación inversa que nos dará ahora las variables u y v, pero ahora en términos de x y y. Entonces, donde u y v existen y son diferenciables, tales que la transformación sea única. Para que la transformación tenga inversa, habíamos dicho, tiene que cumplirse que el jacobiano de la transformación tiene que ser distinto de cero. Entonces, para que la transformación tenga inversa, recuerden, el jacobiano de la transformación tiene que ser distinto de cero y ya sabemos cómo se calcula el jacobiano de la transformación. ¿Cómo dijimos que se calcula el jacobiano de la transformación? Con un determinante. ¿Y quiénes son los elementos de ese determinante? los gradientes. Ajá, los gradientes. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Ahorita hacemos los ejercicios, no se preocupen. Ya lo van a entender mucho mejor. Bueno, entonces, si calculamos el jacobiano de la transformación y encontramos algunos valores o algunos puntos donde el jacobiano se anule, a esos puntos les vamos a llamar puntos singulares. Es decir, que para esos puntos la transformación inversa no existirá. Pero si todo el jacobiano de la transformación es cero, entonces diremos que la transformación inversa no existe. Para que la transformación inversa exista, el jacobiano tiene que ser distinto de cero. Pero si hay algunos puntos que hagan que el jacobiano se anule, o sea, que el jacobiano valga cero, si hay solo algunos puntos donde el jacobiano se anula, es decir, si hay algunos puntos donde el jacobiano valga cero, entonces decimos que esos puntos se denominan puntos singulares. Y para esos puntos no existirá la transformación inversa, pero para todos los demás sí existirá. Bueno, entonces, ¿qué propiedades tiene el jacobiano? La primera propiedad es que el producto del jacobiano de la transformación directa por el jacobiano de la transformación inversa tiene que ser siempre igual a 1. Entonces, el jacobiano de la transformación directa por el jacobiano de la transformación inversa vale 1. ¿Cómo se lee esta parte? A ver, ¿quién lo lee, muchachos? Recuerden que también se puede expresar de esta manera. Jacobiano este producto de jacobianos vale 1. Entonces, ¿cómo se lee el de la izquierda? ¿Cómo se lee el de la derecha? Levanten su mano, por favor. ¿Quién nos quiere decir? Adelante, a ver. Gerson, te escuchamos ahora a ti. Sería el jacobiano de X y Y con respecto de U y V Ajá, por el jacobiano de U y V con respecto de X y Y. Tiene que Ajá. ser igual a 1. Exacto. Entonces, el jacobiano de la transformación directa por el jacobiano de la transformación inversa tiene que ser igual a 1. Ese producto tiene que ser igual a 1. Luego dice, el jacobiano es un factor local de modificación de áreas. Entonces, el área de una región R en el sistema X y Y sobre el área de una región R' en el sistema U y V es equivalente al valor absoluto del jacobiano de la transformación directa. Entonces, otra vez, el área de una región R en el sistema cartesiano X y Y
sobre el área de una región R' en el sistema U y V es equivalente, este cociente de áreas es equivalente al valor absoluto del jacobiano de la transformación directa. Entonces, por ejemplo, si yo conozco el jacobiano de la transformación y conozco el área de la región R' en el sistema U y V, puedo de esta relación despejar el área de la región R para saber su valor. Entonces, el área de esta región R es equivalente al producto del valor absoluto del jacobiano de la transformación directa por el área de la región R' en el sistema U y V. Y es que recuerden que dijimos que estos sistemas curvilíneos se utilizan porque a veces en el sistema cartesiano X y Y las operaciones se vuelven un poco más complicadas. Entonces aquí en esta propiedad nos está diciendo que si yo necesito calcular el área de una región R en el sistema XY, pero esta área es un poco complicada de calcular, yo puedo escribir o dibujar a mi región en el sistema U y V, y puede ser que en ese nuevo sistema mi región sea una región más simple y mucho más fácil de calcular su valor de área, y entonces con esta relación de que el jacobiano, bueno, el valor absoluto del jacobiano es equivalente a este cociente de áreas, entonces yo podría determinar cuánto vale el área en el sistema X y Y, que les decía, podría ser un poco más difícil de calcular. Entonces, para eso uso esta relación de áreas que son equivalentes al jacobiano de la transformación directa. Muy bien, déjenme ver. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya vamos a hacer algunos ejercicios, pero antes de hacer los ejercicios, entonces copien primero cómo se calculaba el jacobiano, que aquí está, y después estas propiedades que tiene. Entonces, a ver, le pongo aquí, cópienlo rápidamente, grabación, nos dice aquí, determinar si las ecuaciones de transformación siguientes definen a un sistema de coordenadas curvilíneas. Entonces, para que estas ecuaciones de transformación definan a un sistema de coordenadas curvilíneas, debe de cumplirse que el jacobiano de la transformación, en este caso de X, Y, Z, en términos de U, B y W, sea como, sea distinto de cero. Para que esas ecuaciones de transformación definan a un sistema curvilíneo, perdón, a un sistema de coordenadas curvilíneas, el jacobiano de la transformación tiene que ser distinto de cero. Ok, pues bueno, vamos a calcular el jacobiano. Entonces, ¿quién me ayuda a empezar este ejercicio? Adelante, Gerson, muchas gracias. Entonces, el jacobiano de la transformación de X, Y y Z en términos de U, B y W, ¿cómo se calcularía? Es el determinante Ajá, muy bien, perfecto. del gradiente de X, pero en Muy este bien. caso sería la Y el derivada. gradiente de X. Si quieres, lo dejamos así, Ok. ahorita lo desarrollamos. Ajá. En el segundo Entonces en el renglón. segundo renglón es el gradiente de Y Ajá. y en el tercero el gradiente de Z. Perfecto, Gerson. Ahora sí. Entonces, ¿quién es el gradiente de X? El gradiente de X es la derivada de X con respecto de U, que sería... Ajá, muy bien. Si quieres, vamos a dejarlo indicado y ahorita ya hacemos las Ok. operaciones. Ajá. Luego sería la derivada parcial de X con respecto de V. Ajá, muy bien. Y luego sería la derivada de X con respecto de W. Exacto, Gerson. Muy bien. En el segundo renglón. La derivada de Y con respecto de U. Ajá. Luego sería la derivada de Y con respecto de V. Ajá. Luego la derivada de Y con respecto de W. Ajá. Luego la derivada de Z con respecto de U. Ajá. Luego la derivada de Z con respecto de V. Ajá. Y por último la derivada de Z con respecto de W. Exacto, muy bien, Gerson. Ahora ayúdame solo con el primer renglón, por favor. Claro. En el primero sería 2. Muy bien. O sea que la derivada de X respecto de U es 2. Perfecto. Sí. Luego sería la derivada de X con respecto de V es 3. Ajá. Y por último nos queda que la derivada de X con respecto de W es 0. Exacto, Gerson. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora, Areli, por favor, te escuchamos. Con el segundo renglón. En el segundo renglón, ¿quién dijimos qué? ¿Yo? Ah, ¿Qué, en Areli? el Yo no segundo, sé. Ajá. ok. En el segundo renglón, Ujú. primero la derivada parcial de Y con respecto de U, Ajá. que ¿Pero sería, quién es ese? ¿Qué es el sucede en el gradiente segundo? de Y.
Exacto, el gradiente de y. Exacto, y ya entonces calcula el gradiente de y, como dijiste, la derivada parcial de De y con respecto de u primero, que ajá, sería 8u 8u, muy bien, muchas gracias. Permíteme un más, momento, ujú, 8u, ajá, listo. más 12v. Exacto, 12v, nada más. Eh, Y la derivada de y respecto de w. pero va junto, ¿no? Va 8u más 12v, la Ah, deriva. ya, perdóname. Disculpa. Entonces sería 8u más 12v, perfecto. Luego, la derivada de y respecto de v, ¿cuánto sería? Sería 12u Ajá, 12u, más 18v, ajá, y la derivada de y respecto de w. 0. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora le preguntamos a Magali, ayúdanos con el gradiente de z, por favor, Magali. Sí, es en 0 Ajá, muy bien. en U, 0 en V Ajá, y muy 1 bien. en W. Perfecto, Magali, muchas gracias. Entonces, ahora Gus, ayúdanos a calcular este determinante, por favor. Sí, pues podemos tomar el último renglón. Muy bien, perfecto, permíteme, ¿eh? Permíteme un Sí, momento. Entonces, lo sí, pero primero que hacemos para calcular un determinante es elegir un renglón o columna. Entonces, su compañero Gus eligió el último renglón. Listo, ya está, Gus. Y luego, em, pues los signos, ajá, en este caso sería más menos más, ¿no? ajá, más, menos, más. Perfecto. Y ya le Ujú. borro los signos aquí. Listo. Luego, Pues entonces el 1 es positivo, entonces ajá, nada más. permíteme, el Sí. jacobiano de la transformación de x, y, z respecto a u, v y w sería, ajá, Em, Sería el determinante de, bueno, el menor se llama, ajá, de 2, ajá, 3, ajá, 8u más 2v ajá, y 12u más 18v. ajá, perfecto. ¿Y qué te Y quedaría? quedaría 24u más 36v Ajá, menos ajá, menos 24u ajá, menos 36v. exacto. ¿Y eso qué sería? 0. Cero. Muy bien. Entonces, nuestra conclusión sería que esas ecuaciones de transformación o no se puede definir porque nos preguntaban, determina si las ecuaciones de transformación definen a un sistema de coordenadas curvilíneas. Entonces, con esas ecuaciones no se puede definir un sistema de coordenadas curvilíneas. Y esa es nuestra conclusión. Porque para que se pueda definir un sistema de coordenadas curvilíneas, el jacobiano de la transformación tiene que ser distinto de cero. O sea que la transformación inversa debe de existir y aquí no existe la transformación inversa porque el jacobiano es igual a cero. ¿Y por qué es necesario que exista la transformación inversa? Porque dijimos que la transformación inversa garantiza que para un par ordenado en el sistema UVW existirá un solo par ordenado en el sistema X, Y, Z y viceversa. Para un par ordenado en el sistema X, Y, Z existirá un no y solo un par ordenado, terna ordenada en el sistema V y W. Eso es lo que garantiza la existencia de la transformación inversa. Y para que esa exista, el jacobiano de la transformación tiene que ser distinto de cero. En este caso fue cero uniformemente. No solo para algunos valores. Dijimos, si el jacobiano es cero para ciertos valores, entonces esos puntos se llaman puntos singulares. Pero en este caso, como fue uniformemente cero, entonces significa que estas ecuaciones no definen un sistema de coordenadas curvilíneas. Ok, muy bien. Entonces tómense un momento para copiar y continuar. Entonces en este ejercicio nos dicen otra vez determinar si las ecuaciones de transformación siguientes definen a un sistema de coordenadas curvilíneas. Nuestras ecuaciones son x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Entonces, Giovanni, te escuchamos. ¿Cómo vas a verificar eso? ¿Qué tendrías que calcular? Sería determinando el jacobiano de Exacto, de la X y transformación. Y con Ajá, respecto a U y B, ¿no?
En este caso, R y teta, ¿no? Ah, sí. Sí, Exacto, y ese tiene que ser distinto de 0. Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula el jacobiano de la transformación X y Y en términos de R y teta? Es con una matriz como la que hicimos ahorita, ¿no? Un determinante, ajá. Ah, sí, tiene un En el determinante. primer renglón, ¿qué escribirías? Sería, ay, ¿cómo se llama el triangulito al revés? De X. Gradiente de X, El ajá. gradiente de X y el gradiente de Y. Exacto. Entonces, dinos el primer renglón, ya con operaciones, efectúalas. ¿Qué Ah, ya con escribirías? operación. Ajá, Entonces ya con sería, operaciones. eh, O si quieres R, hacer, ajá, marcar qué operación sería la que tienes que calcular, tampoco hay problema, como tú quieras. sí, sí, mejor, así me confundo Ujú. menos. Ajá. Es la derivada respecto a R. De X respecto de R, muy bien. Respecto de- Ajá. Y la derivada respecto a X de... Ay, de... ¿qué pusimos acá de...? Respecto de X respecto de, ¿cuál es la otra variable? Era... Ay, no me acuerdo, ¿Z? No, no, aquí están. Sí, sí, esta de acá. Ajá. Pero no, ¿qué nombre tenía? Teta, Ah, teta, sí. la letra griega teta, exacto. Muy bien. Y en el segundo renglón, Sería la derivada de Y respecto a ajá. R. Permíteme, es que aquí no sé por qué he escribido dos veces gradiente de X, pero Ah, es sí, sí, gradiente de X y gradiente de Y. Ahora sí, derivada de Y respecto de, respecto a R, exacto, y derivada parcial de Y respecto de, teta. muy bien. Ahora sí, ayúdanos con el primer renglón y ya. Sería R bueno, menos R seno de teta, ¿no? No, porque estás derivando esta expresión Ajá. respecto de R. Entonces, todo lo que no sea R se considera una constante, como si fuera un 5. Entonces, por Ah, ejemplo, la entonces derivada de quedaría 5R, ¿quién sería? 5. 5. Entonces, la derivada de coseno de teta por R, ¿quién sería? 1. No, porque te digo que coseno está haciendo el papel de ese 5. Entonces, cuando derivaste parcialmente a 5R, te quedó solo Por el 5. 5. Ajá, y si ahora derivas respecto de R a coseno de teta por R, ¿qué te Entonces sería quedaría? menos seno. No, porque no se deriva esta, solo se deriva esta. Esto es una constante. Ujú. Mira, permíteme, te lo explico de otra manera. No pasa nada. En cálculo y geometría analítica, yo les decía a los alumnos, por ejemplo, si quiero calcular la derivada con respecto de x de 5 veces el seno de x, entonces lo que puedes hacer es que este 5, como es una constante que está multiplicando a tu función que depende de x, puede salir del operador derivada. Entonces te queda 5 veces la derivada del seno de x y entonces te quedaría 5 por, ¿quién es la derivada del seno de x? Pues sería coseno de x. Entonces, en este caso, tú estás derivando respecto de R a la expresión R veces el coseno de teta. Entonces, todo lo que no sea R se considera una constante. Y si la constante está multiplicando a tu expresión, puede salir del operador derivada. Entonces te quedaría coseno de teta porque no contiene a R y lo está multiplicando, sale y quedaría coseno de teta por derivada parcial de respecto de R. ¿Cuánto vale esta derivada parcial? Esa vale 1. Vale 1. Entonces te quedaría coseno de teta por 1. ¿Y qué sería? Cuando multiplicas al coseno de teta por 1 o a cualquier expresión por 1, ¿qué te quedaría? La misma expresión, ¿no? Coseno de Exacto. teta. Ajá, entonces ya viste cuál es la derivada parcial de x respecto de r. Ok, entonces sería coseno de teta. Exacto, muy bien. Ahora la derivada parcial de x respecto de teta, entonces pones derivada parcial respecto de teta de r coseno de teta. Entonces estás derivando respecto de teta todo lo que no sea teta, pero que multiplique, sale del operador derivada. Entonces quedaría r veces la derivada parcial respecto de teta de coseno de teta. Y entonces, ¿cuál es la derivada de coseno de teta respecto de teta? ¿Ya? ¿Perdón? De la Menos el derivada seno. del exacto menos el seno. Y entonces, cuando multiplicas estas dos expresiones, ¿qué te quedan? Sería menos R Ajá, seno de teta. exacto. Muy bien, Giovanni. ¿Ya te diste cuenta? ¿Ya Sí, ya vi que recordaste? tenía mal. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Muy bien, Giovanni. Muchas gracias por participar. Entonces, ahora le pedimos que nos ayude a, déjenme ver quién sigue. Miriam. Adelante, Miriam, te escuchamos. Sí, profesor. Ahora sigue calcular la derivada parcial de y con respecto de r Ujú. y es seno de teta.
Muy bien, ¿sí? Y la derivada parcial de y con respecto de teta es r coseno de teta. Muy bien, Miriam. Y entonces calcula ese determinante de 2 por 2. Ajá, es r coseno Ajá. de coseno cuadrado de teta Ajá, muy bien. más r seno cuadrado de teta. Exacto. Es más porque es menos R, perdón, R seno de teta. Por eso su compañera Ajá. luego nos dijo más. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y luego qué te quedaría, Miriam? Pues simplificamos y quedaría como r Ajá, coseno cuadrado de teta más ajá, seno cuadrado de teta. ajá. Factorizaste Y a R. Ajá, factorice, y eso ya es 1, entonces ajá. r por 1 es r. R. Entonces el jacobiano vale R. Y entonces, Ujú. ¿qué concluiría? Que sí definen un sistema curvilíneo Ajá, las ecuaciones. exacto. Las ecuaciones dadas sí definen a un sistema curvilíneo. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar, por favor. Y seguimos. A un sistema de coordenadas curvilíneas. Les decía, este es el sistema, bueno, las ecuaciones de transformación del sistema polar al sistema cartesiano. No lo hemos visto todavía, lo vamos a ver con detalle la próxima sesión. Entonces, tómense un momento para copiar y contamos. Entonces nos dice, aplicar las ecuaciones de transformación T igual a X, bueno, las ecuaciones de la transformación T que son X igual a 3U y Y igual a 2V para calcular el área de la región encerrada entre las curvas de ecuaciones X cuadrada sobre 81 más Y cuadrada sobre 36 igual a 1 y X cuadrada sobre 144 más Y cuadrada sobre 64 es igual a 1. Entonces vamos a dibujar primero estas curvas. Entonces, ¿alguno se acuerda de lo que repasaron en cálculo y geometría analítica? ¿Qué tipo de curvas son esas, muchachos? ¿De acuerdo a estas ecuaciones, qué tipo de curvas son? ¿Alguno Elipses. se acuerda? Elipses, Elipses. muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen, bueno, los dos términos cuadráticos están sumando y están Ajá, igualados a 1. exacto, porque los términos cuadráticos están sumando y porque están igualados a 1 es la ecuación ordinaria, pero además porque los denominadores son diferentes. Si fueran iguales, entonces ya no sería una elipse, sería una Circunferencia. conferencia, exacto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces la primera es una elipse con centro en el origen. Bueno, ambas son elipses, ya me dijeron. Las características son centro en el origen. Y luego, ¿cómo las dibujamos? Pues recuerden, lo que se puede hacer de manera simple es sacarle raíz a los denominadores. Entonces, si le sacan raíz a 81, ¿qué les queda? 9. 9. Y si le sacan raíz a 36, ¿qué les queda? 6. Entonces, ¿esto qué significa? Este 9 y este 6 son la medida de sus semiejes, su semieje mayor y su semieje menor. Pero si les cuesta trabajo recordar eso, simplemente piensen esto que les voy a decir. Cuando está en su forma ordinaria la elipse, le sacamos raíz a sus denominadores. Y esos números que obtengamos son la cantidad de unidades que nos debemos de mover a partir del centro en dirección de la variable que esté en el numerador. Entonces, ubico a mi centro, que es 0, 0, aquí está, y entonces dice que a partir del centro me debo de mover 9 unidades en dirección del eje X. Entonces, el eje X es horizontal. Entonces, me muevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades a la derecha, y luego 2, 4, 6, 8 y 9 hacia la izquierda. Y ya está. Luego me muevo 6 unidades en dirección del eje Y a partir del centro. Y es vertical, entonces me muevo en dirección hacia arriba y hacia abajo 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. Y luego 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí está. Y ya puedo dibujar con eso a mi elipse. Entonces, esta sería mi elipse. Permítanme. Más o menos. Disculpen mi pulso. Ahí está. Esa es mi primera elipse. Luego, para la segunda elipse, le saco, porque está en su forma ordinaria, le saco raíz a los denominadores. ¿Cuál es la raíz de 144? 12. ¿Cuál es la raíz de 64? 8. Entonces significa que me voy a mover 12 unidades a partir del centro en dirección del eje X
y 8 unidades a partir del centro en dirección del eje Y. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces, me muevo 12 unidades a la derecha, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Luego 12 unidades a la izquierda, 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Aquí estoy. Luego me muevo 8 unidades en dirección del eje Y, o sea, 8 unidades hacia arriba, 2, 4, 6, 8 y 8 unidades hacia abajo, 2, 4, 6 y 8. Ahí está. Y ya dibujo a mi segunda elipse. Listo. Y entonces, ¿qué me decían? Aplicar las ecuaciones de transformación para calcular el área de la región encerrada entre las dos curvas. Entonces, necesito calcular el área de esta región. Necesito calcular esta área, pero me dicen que aplicando las ecuaciones de transformación. Ok, muy bien. Perfecto. Listo. Ahí está, esa es mi área que estoy buscando. Entonces, el área R, porque recuerden, tengo un área R y un área R', donde el área R está en términos de X y Y el área R' está en términos de las nuevas variables, en este caso son U y V. ¿Sí se acuerdan, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, Las profe. propiedades del jacobiano que anotamos. Sí, profesor. Ok, muy bien, perfecto. Entonces vamos a utilizar y aplicar las ecuaciones de transformación para calcular el área de esta región. Pues entonces, fíjense que esta área se convierte en un área diferente. Vamos a ver. Entonces, si en estas ecuaciones de las curvas que nos dieron, sustituimos las ecuaciones de transformación, ¿a qué llegaríamos? Entonces, para X igual a 3U y Y igual a 2V, ¿qué obtendríamos? Sustituyan estas ecuaciones de transformación aquí. ¿Qué obtendrían? ¿Quién me dice? Levanten su mano. Perdón, Luis Fernando, ¿podrías ayudarme con eso? Simplemente necesitamos sustituir en X el valor de 3U y en Y el valor de 2V. Ok. ¿Qué te quedaría? Sería en el numerador sería 9u cuadrada sobre Ajá, 81 exacto. más 4v cuadrada Ajá, sobre 36. es igual a 1. Igual a 1. Simplifícalo. Ajá, simplifícalo. Quedaría 9 entre 81 es a un noveno Exacto. y de u cuadrada y más 4 sobre 36 es a igual a un noveno Ajá. y Entonces, igual a 1. Y exacto, quedaría exacto. finalmente 1 sobre 2 novenos. 2 novenos. No, porque son No, diferentes. perdón, es u y v. Ajá, Entonces exacto, sería exacto, nada exacto. más u cuadrada más v sobre 9. Ajá, pero como el mismo denominador tienen, entonces se pasa al lado derecho y nos quedaría u cuadrada más v cuadrada es igual a, pasa 9. multiplicando, 9. 9. Sí. Porque ya que entonces, ¿qué sería? Una circunferencia. Exacto. Entonces las circunferencias están igualadas al radio al cuadrado. Bueno, las ecuaciones ordinarias de las circunferencias están igualadas al radio al cuadrado. Muy bien, Luis Fernando. Entonces ahora, por favor, Alejandro, ¿puedes ayudarme con la siguiente? Sustituye X igual a 3U y Y igual a 2V, ¿qué te quedaría? Quedaría 9u cuadrada sobre 144 Ajá, muy bien. más 4v cuadrada sobre 64 igual a 1. Ajá. Simplifica, por favor. Quedaría como 1 sobre 16, bueno, u cuadrada sobre 16 Ajá, muy bien, sí. más igual v cuadrada sobre 16 Igual a 1. igual a Entonces 1. quedaría U cuadrada más B cuadrada igual a ¿cuánto? Igual a 16. Perfecto, muchas gracias. Entonces, fíjense que en el nuevo sistema U y V, las curvas se volvieron más simples. ¿En qué se volvieron? Circunferencias. Circunferencias, muy bien, perfecto. Entonces vamos a poner a las curvas en el sistema U y V.
Muy bien, permítanme. Ok, entonces aquí tengo el nuevo sistema curvilíneo, que es el sistema U y V. U y V, ok. Entonces, la gráfica de la primera curva en el sistema U y V es una circunferencia con centro en el origen y de radio 3. La otra es una circunferencia con centro en el origen y de radio 4. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Sí. Ok, entonces, centro en el origen y radio 3. Aquí está mi centro, mi radio 3, 3 hacia todas direcciones. Y aquí está. Entonces dibujo mi primera circunferencia. Bueno, imagínense que esa es una circunferencia. Ok, permítanme. Listo, ya está un poquito mejor. La segunda circunferencia, déjenme subirlo. La segunda circunferencia tiene radio 4. Entonces 4 a todas direcciones. 4, 4, 4 y 4. Listo. Ahí está. Listo. Ahí está. Y esa es la región encerrada entre las dos curvas, la que quiero calcular el área. Pero pues de esta es más fácil calcular el área de esta región, ¿verdad? Entonces, el área de la región R', ¿cómo se calcularía? ¿Quién me puede decir? Levanten su mano. Inténtenlo, no pasa nada si se equivocan. ¿Cómo se calcularía el área entre esas dos circunferencias? ¿Con qué operación? ¿Quién lo quiere intentar? Esta área, encerrada entre las dos circunferencias, se puede obtener como el área de la circunferencia con radio 3 y menos el área de la circunferencia, perdón, el área de la circunferencia con radio 4 y menos el área de la circunferencia con radio 3, porque el área de la circunferencia con radio 4 sería toda esta, y si a esa área le resto el área de la circunferencia de radio 3, pues me queda solo esta región de área que estoy buscando. Perfecto. ¿Y cómo se calcula el área de una circunferencia? Pues muy fácil, es pi por radio al cuadrado. Esa es el área de una circunferencia. Entonces la pongo aquí arriba. Permítanme, área de una circunferencia. Entonces es pi por radio al cuadrado. Entonces, Luis Fernando, adelante, ¿cómo quedaría? Sí, profesor, quedaría pi por 4 al cuadrado, que sería 16. Ajá. Y menos pi por 9. Por Bueno, 3 al 3 al cuadrado, cuadrado. ajá. Ajá, exacto. Entonces sería 16 pi menos 9 pi. Exacto. Entonces el área R', ¿a qué sería igual? Sería igual a 7 pi. A 7 pi. Exacto. Ese es el área de la región en el sistema U y V, pero nos piden el área de la región en el sistema X y Y. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Ah, pues vimos una propiedad que tiene el jacobiano. El jacobiano, el valor absoluto del jacobiano, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? Permítanme anotarlo. El jacobiano de la transformación directa, el valor absoluto, ¿a qué es igual? Al área de R sobre el Ajá. área de R', ¿no? Exacto, muy bien, Yolotzin. Entonces despeja al área de la región R. ¿A qué te quedaría? Sería al área de R' por el jacobiano. Exacto. Entonces sería el área de la región R' por el valor absoluto del jacobiano. Muy bien. Porque dijimos, el jacobiano describe un, ¿cómo se llama? Un cociente de área, ¿se acuerdan? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos área de la región R', porque fue fácil calcularla, porque nuestra región se convirtió en una región encerrada por dos circunferencias. Entonces, ya nada más nos hace falta calcular el jacobiano, que es lo que estuvimos practicando hace unos instantes. Entonces, nuestras ecuaciones de transformación, recuerden, son X es igual a 3U y Y es igual a 2V. Entonces, ¿quién levanta la mano, por favor, para que nos ayude a calcular el jacobiano de la transformación? Adelante, levanten su mano. Ok. Alexa, ahora te escuchamos, por favor.
Buenos días, profe. Buenos Hay días, buenos que días. sacar el determinante. Ajá, el jacobiano se calcula a través de un determinante. Ajá, ¿qué determinante sería? El formado es- por el La operación gradiente acá de, sí, el gradiente de X ajá, y el gradiente de Y. exacto. Entonces sería derivada parcial de X respecto de, De U ajá, y derivada de X respecto de V exacto. y derivada de Y. Ajá, permíteme No, espérate un momento, ajá. Derivada de Y, derivada ajá, de Y respecto de U ajá, y derivada de Y respecto de V. ajá, muy bien. Entonces calcula esas derivadas parciales, por favor. En la primera queda como 3 Ajá, muy bien, estoy de acuerdo. y en Luego, la segunda queda como 0. muy bien. Luego, Queda como 0 ujú, y queda como 0 también. no, porque es No. derivada de Y respecto de V. Sí, sí, queda como 2. Exacto. Entonces, ¿cuánto vale ese determinante? Vale 6. Vale 6. Muy bien, perfecto. Entonces, ya cuánto sería el área de la región R. Yolotzin, ahora. Muchas gracias, Alexa. Ahora Yolotzin, ¿cómo sería? Sería 7 pi Ajá. por 6. Ajá, 7 pi por 6. Y entonces sería, ¿qué? Sería 42 pi. Exacto, 42. Perdón. 42 pi unidades cuadradas. Esa es el área de nuestra región R. Muy bien. Y si por ahí alguno se acuerda de cómo se calculaba el área de una elipse, pues verificará que llegamos a la respuesta correcta. Entonces, el área de una elipse se calcula como, ¿algunos se acuerdan? Muchachos, ¿qué dicen? Si no se acuerdan, no pasa nada. Fíjense que el área de una elipse se calcula como pi por A por B, donde A es su semieje mayor y B es su semieje menor. O sea, esos números que le sacamos raíces. Entonces, el área de la elipse 1, ¿cómo sería? Pi por, ¿cuánto nos quedaron esos números A y B? Aquí la tenemos, aquí arriba. 9 y 6, 12 y 8. Entonces, área de la elipse 1, 9 por 6. Área de la elipse 2, 12 por, ¿cuánto era? 8, ¿verdad? Creo. Sí, 8. Entonces, ¿cuánto es? 9 por 6, 54 pi, unidades cuadradas. Para la otra sería 12 por 8, 8 por 2, 16, 96 pi unidades cuadradas. Entonces, al área más grande, bueno, el área encerrada que estamos buscando sería el área mayor, 96 pi, menos el área menor, que es 54 pi, y entonces eso nos queda 42 pi unidades cuadradas, que fue exactamente el mismo número que encontramos usando al jacobiano de la transformación y representándolo como un cociente de área. Entonces estamos bien. Y bueno, tómense un momento para copiar y ahorita seguimos. Ok, entonces nos dice, sean las ecuaciones de transformación, que son x igual a u más v y y igual a u menos v, obtener el jacobiano de u y v en términos de x y y en función de las variables u y v. Entonces, fíjense que lo que habíamos hecho hace un ratito en los ejercicios anteriores es que calculábamos el jacobiano de x y y en términos de las variables u y v. Ya está. Entonces lo calculábamos como el determinante que tiene en su primer renglón el gradiente de x y en el segundo el gradiente de y. Y ya obteníamos una expresión que depende de u y v. Eso es lo que obteníamos, si se acuerdan. Ok, pero ahora nos están diciendo que calculemos el jacobiano de u y v en términos de x y y, pero que contenga las variables u y v. Pues simplemente tenemos que recordar la otra propiedad del jacobiano. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? Que el producto de el jacobiano de la transformación directa por el jacobiano de la transformación inversa tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1. A 1, exacto. Entonces, el producto de este jacobiano de x, y en términos de u y v por
el jacobiano de U, esa no es U, de U y V en términos de X y Y tiene que ser igual a 1. Entonces, de las ecuaciones de transformación que nos dieron, podemos calcular este que está en color rojo y simplemente despejamos este. Ok, entonces vamos a calcularlo. Levanten su mano. ¿Quién me quiere ayudar, por favor? Las escuchamos, los escuchamos. ¿Quién quiere ser el primero? Entonces es el gradiente de X y el gradiente de Y. Adelante, Luis Fernando, muchas gracias. Sí, profesor, sería la derivada parcial de X con respecto de U primero Ajá, y después con respecto de V, la derivada exacto. parcial Perdón. de X. X respecto de V. Ajá, ok. Muy bien. ¿Y en el segundo renglón? Sería la derivada de Y con Ujú, respecto de U ujú, y con respecto de V. exacto. Muy bien. Entonces, ayúdanos con el primer renglón, por favor. Bueno, con todo Sí, el determinante. quedaría, Ajá. perdón, quedaría V en el primer No, elemento. no, porque estás derivando a X respecto de U. Ah, respecto de U sería 1 nada más. Sí. Exacto, eso sí. Ajá. 1 y en el siguiente sería, con respecto de V sería igual 1. Ujú, muy bien. ¿Le digo el siguiente? Ujú, por favor. Ok, quedaría 1 igual. Ajá, la derivada de Y respecto de U es 1, muy bien. Y luego la derivada de Y respecto de V. Quedaría menos 2V. Exacto. Estoy de acuerdo. De una vez ayúdame a calcular ese determinante, por favor. Sí, quedaría menos 2V Ajá. menos 1. Ajá, muy bien. O menos 1 que multiplica a 2V más 1, que son equivalentes, ¿no? Muy bien, Luis Fernando. Muchas Gracias, gracias. profesor. Gracias. Entonces ahora ya tenemos el jacobiano de la transformación X y Y en términos de U y V. Entonces ahora, ¿cómo calculamos el jacobiano de la transformación U y V en términos de X y Y? Ah, pues haciendo un Despejando. despeje. Ajá, entonces Yolotzin, ayúdame, por favor. El jacobiano de la transformación U y V en términos de X y Y será igual a ¿qué? 1 sobre el Ajá, muy jacobiano bien. que acabamos de obtener, ¿no? Sí, exacto. Uno entre el jacobiano que acabamos de obtener, que es el jacobiano de X y Y en términos de U y V. Exacto. Entonces, ¿qué te quedaría? Ay, me quedaría 1 sobre Ujú, menos 1 por 2V más 1. exacto. 2V más 1. Y entonces el signo menos se pone a la mitad y sería 1 sobre 2V más 1. Y ya, así está. Ese es. Porque además nos decían, este jacobiano lo queremos, este jacobiano, pero que esté en función de las variables U y V. Y efectivamente quedó en función de las variables U y V. Bueno, en este caso solo de V, pero pues están las variables que nos pedían. Muy bien, muchachos, entonces tómense un momento para copiar ese y ya seguimos con otro ejercicio todavía. Entonces, tómense un momento, anulo la grabación y nos dice este otro ejercicio. Dada la transformación, X es igual a 3U menos V y Y igual a U más 3V. Inciso A, dibujar las regiones R y R', donde R' es la región en el plano U y V, en la cual se transforma la región R, que está en el plano X y Y, limitada por las gráficas X igual a 0, X igual a 1, Y igual a 0 y Y igual a 1. Además, en el inciso B nos piden calcular el jacobiano de la transformación X y Y en términos de U y V y determinar la relación que existe entre el área R y el área R'. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a dibujar la región R que está en el plano X y Y. Vamos a empezar con ella. Entonces dibujo mi sistema de referencia, el eje X en horizontal y el eje Y en vertical. Entonces la región en el eje X nos dice que está encerrada por las gráficas de X igual a 0. X igual con 0 es el eje Y. El eje Y tiene por ecuación X igual a 0. Es una línea vertical. Déjenme dibujarla mejor. Esta es mi recta que tiene por ecuación X igual con 0. Es esta que nos están diciendo. Luego nos dicen la recta de ecuación X igual con 1. Es otra línea recta vertical que está. Entonces, esa que está ahí tiene por ecuación X igual con 1. Luego nos dicen Y igual con 0. Ah, pues Y igual con 0 es el eje X.
el eje X tiene por ecuación y igual con 0. Luego, y igual con 1 es una recta paralela al eje X, que es esta. Entonces, esta tiene por ecuación y igual con 1. Y esta es la región R que nos están diciendo. Entonces, área de la región R. Y entonces nos dice, dibuja la región R que está en el plano XY y dibuja la región R', que es la región en el plano U y V, que es en la cual se transforma esta región. Entonces, esta región se transforma en una nueva región, pero en el plano U y V. Y también nos piden dibujarlo. Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, estos son nuestros ejes. Ahora, este es el eje U y este es el eje V. ¿Y cómo vamos a encontrar la región en la que se transforma esta región en el sistema U y V? Ah, pues muy sencillo. Aquí nos están dando estas ecuaciones de transformación. Entonces, decimos, para X igual con 0, en cómo se convierten estas ecuaciones de transformación. ¿Quién me dice? Levanten la mano. Simplemente sustituyan, muchachos. ¿Qué quedaría? Bueno, les ayudo con la primera. Entonces, si X es igual a 0, me quedaría 0 es igual a 3U menos V. Entonces, es una recta otra vez, pero en el sistema U y V. ¿Cómo le hago para trazar una recta? Ah, pues simplemente le asigno un valor arbitrario a una de las variables y veo qué valor toma la otra. Entonces, por ejemplo, para cuando U es igual a 0, entonces V, a ver, déjenme ponerlo aquí abajo, entre paréntesis, digo, para cuando U es igual a 0, entonces V valdrá también 0. ¿Están de acuerdo? Si U vale 0, V vale 0. ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces se formó el par ordenado 0, 0. Aquí está. En el sistema V, el par ordenado 0, 0. Luego, otro valor arbitrario para cuando U es igual con 1, V, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto valdría V si U vale 1? Estoy usando valores arbitrarios, porque esta tiene la forma de una recta. Entonces, si conozco los puntos de la recta, puedo trazarla. Entonces, le estoy asignando valores arbitrarios a U. Y entonces digo, si U vale 1, ¿cuánto valdría V? Ah, pues 3 por 1 es 3 y V valdría 3. Exacto, exacto, exacto. Muy bien, muchachos. Entonces, se forma el par ordenado 1 en U, 3 en V. Entonces, aquí está. Y con esos dos puntos ya puedo trazar mi línea recta. Ya está. Esa es mi línea recta que tiene por ecuación 3U menos V igual con 0. Listo. Entonces, ahora sí, ya ayúdenme ustedes, por favor. Entonces, para cuando X igual con 1, ¿qué nos queda? Adelante, Luis Fernando, te escuchamos. Quedaría 3U, 1 igual a 3U menos V. Ajá, 3U menos V. Entonces, se encuentra los puntos de esa recta. Sería evaluar en U igual a 0, ¿no? Ajá. O en el que tú quieras. Ajá. Ah, bueno. Con U igual a 0 sería V igual a menos 1. Exacto. Entonces vamos a trazar ese punto. 0 en U menos 1 en V. Entonces aquí está este punto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Luego. Después con un U igual a 1. Ajá. Quedaría 3 menos V igual a 1. Quedaría menos 2. No, ¿o sí? Sería 2, ¿no? A ver, sería 3 menos, perdón. V Ajá. igual a 1. Ajá, porque V pasa de lado izquierdo. Perdón, sería V igual a 2. Exacto, exacto. V igual a 2. Entonces se formó el par ordenado. Sería 1,2. Exacto, 1,2 que está por aquí. Ya está. Entonces voy a dibujar la recta. Y fíjense, aquí está. Es esa recta que es paralela a la otra. Listo. Vamos a ponerla. Ahí está. Entonces esa recta tiene por ecuación 1 es igual a 3U menos V. Perfecto. Y luego
Sigue Luis Fernando, por favor. Ah, sí. Quedaría ahora para con y igual a 0, ¿no? Ajá, exacto. ¿Qué te quedaría? Con y igual a 0 sería u más 3v igual a 0. Exacto, permíteme. U más 3v igual a 0. Exacto. Entonces, ¿qué puntos podrías poner? Podría ser igual, siguiendo u igual a 1. U igual a 1. Ajá, ¿qué te quedaría v? ¿Cuánto valdría? Quedaría 0. No. Ah, no, Dijiste u igual a perdón. 1. Menos Ajá, un sí. tercio. Ah, sí, bueno. Entonces, u igual a 1, v sería menos un tercio. Estoy de acuerdo. Vamos a dibujar el par ordenado con otro color. Entonces, u igual a 1, v igual a un tercio por aquí. Listo. Ya está. Luego. Pero sería para abajo, ¿no, profesor? Ah, sí, porque Porque es es menos menos un un tercio. tercio. Sí, tienes toda la razón. Discúlpame. Aquí está, el par ordenado. Listo. Y el siguiente punto podría ser con u igual a 1. No, ya lo usamos. Te quedaría lo Ah, sí, mismo. perdón, igual a 0. Entonces Ajá. ahora sí sería v igual a 0. Exacto. Entonces te daría el origen. Listo. Ya está. Entonces con esos dos puntos trazo a mi recta. Ahí está. Entonces la voy a recorrer un poquito. Ahí está mi recta. Listo. Y ya por último. ¿Sigo yo, profesor? Sí, por favor. Ok. Quedaría 1 para y igual a 1. Ajá. Sería u más 3v igual a 1. Ajá. Y si le damos valor a 0 de u igual a 0, Ajá. quedaría un tercio Ajá. positivo. V igual a un tercio. Sí. Y para u igual a 1 quedaría 2 tercios. No, porque si este es 1, pasa restando 1 menos 1, 0. Ah, perdón, sí, 0, Ajá. 0. 0, exacto. 0. Muy bien. Entonces nuestros pares ordenados fueron u igual a 0, y luego v igual a un tercio por aquí, y luego u igual a 1 y v igual a 0. Ahí está. Entonces ya tengo mis dos puntos y ya puedo dibujar a mi línea recta. Ok. Listo. Ahí está. Entonces, permítanme todos, perdón. Listo. Ahí está. Entonces mi región AR se convirtió en esta otra región más pequeña. O sea, se comprimió mi región. Ahí está. Listo. Área R' es esta, que está aquí, muchachos. ¿Sí la ven? ¿O se ve muy pequeñito para ustedes? Sí se ve, profe. Ok, muchas gracias. Esa es mi región R'. Perfecto, ya está. Entonces ya las dibujamos, las dos regiones. Entonces, la región en el sistema XY, pues fue muy sencilla, simplemente trazamos estas rectas. La región en el sistema U y V, lo que hicimos fue sustituir los valores de X y Y en estas ecuaciones y trazamos las rectas en el sistema U y V. Muy bien. Ahora con el inciso B, ¿qué nos dicen? ¿Calcular qué? El jacobiano. Entonces, ¿quién me ayuda con eso? Jacobiano de X, Y en términos de U y V. Adelante, sí, te escuchamos. Sería el determinante Ajá. y en el primer renglón iría el gradiente de X Ajá, muy bien. y en el segundo sería el gradiente de Y. Exacto. Entonces, ¿qué te quedaría? Sería la derivada parcial de X con respecto de U, Ajá. la derivada parcial de X con respecto de V, Ajá, muy bien. la derivada parcial de Y con respecto de U, Ajá. la derivada parcial de Y con respecto de V. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto vale la derivada parcial de X respecto de U? 3 Ajá. La derivada parcial de X respecto de V. menos 1, Ajá. La derivada parcial de Y respecto de U. 1 Y la derivada parcial de Y respecto de V. y 3. Exacto. Entonces, el determinante vale. 9 más 1, ¿no? Exacto, sí. Sería Sería 10. igual a 10. Exacto, ese es el jacobiano. El jacobiano vale 10. Muy bien. Y ahora ya en el inciso C nos dice calcula la relación entre el área R y el área R'. Entonces sabemos que el valor absoluto, lo voy a poner aquí inciso C, sabemos que el valor absoluto del jacobiano
¿A qué es igual? ¿Quién me dice, muchachos? A la relación entre las áreas, pero ¿cuál? Relación, Yolotzin. Te escuchamos. Es el área de R sobre el Ajá. área de R'. Exacto. Entonces, si yo quiero calcular el área de R', en la región R', ¿a qué sería igual? Igual al área de R entre el jacobiano, ¿no? Sí, muy bien. Área R entre el jacobiano. Ok. Listo. ¿Y cuánto vale el área de R? Es muy fácil, ¿no? Es un cuadrado. Vale 1, ¿no? 1, muy bien, Andrés, perfecto. ¿Y cuánto vale el jacobiano? 10. Entonces el área de la región R' es 1/10. Y sí se ve porque se hizo más pequeñita. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, Muy profesor. bien, Sí, y profe. ya terminamos este ejercicio. Y este sería el último, yo creo que hacemos el día de hoy para que puedan llegar a su siguiente clase sin mayor problema.